Teoría General del Proceso, parte 2. Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC. En esta segunda parte de su asignatura, Teoría General del Proceso, analizaremos los siguientes puntos. Punto número 1, el tema de la jurisdicción. Punto número 2, referiremos qué debemos entender por competencia. Punto número 3, hablaremos de la diferencia entre proceso y procedimiento. Punto número 4, hablaremos de término y plazo. Punto número 5, hablaremos del tema de la acción procesal. Punto número 6, hablaremos de la excepción procesal. Punto número 7, hablaremos de las partes y los sujetos procesales. El primer punto que tenemos que analizar es el tema de la jurisdicción. Y vamos a analizar en primer lugar la etimología. Y su etimología proviene de los vocablos jus y dicere, que al final conforman el concepto de jurisdicto. Por jus entendemos el derecho. Por jus entendemos la ley. Por otra parte, el dicere es un verbo que se traduce en declaración, en decir. Y por lo tanto, jurisdicto es la facultad de decir el derecho o de pronunciar el derecho. El concepto de jurisdicción vamos a señalar que es una facultad soberana del Estado para decidir con fuerza vinculativa una controversia. Es decir, para determinar cómo se soluciona una controversia e imponer esta resolución a las partes involucradas. Los elementos que conforman el concepto de jurisdicción son el notion, el vocatio, el coertio, el juditio y la executio. Vamos a empezar con el primero, la notion, que es una potestad de aplicar la ley a un caso en concreto, que es una potestad de subsumir la norma para resolver una controversia. Por otra parte, la vocatio es la aptitud de conocer la pretensión de un determinado sujeto procesal. Es la aptitud de asumir competencia. Por otra parte, la coertio encontramos que es una potestad de dictar medidas cautelares para evitar que se quede sin materia el juicio, para evitar que alguna de las personas se sustraiga de la acción de la justicia o para evitar que quede en estado de insolvencia. Por otra parte, tenemos la juditio, que es la potestad que tiene el órgano jurisdiccional de dictar una sentencia. Y concluimos con la executio, que es la potestad de hacer valer o de ejecutar esa sentencia. En segundo lugar, es importante analizar el tema de la competencia. Y esta competencia vamos a señalar que es una atribución jurídica que se otorga a ciertos y especiales órganos del Estado, para que en esta facultad especial, esta facultad concreta, estos puedan dirimir controversias con fuerza vinculante. En esta perspectiva hay que ser muy claros. La jurisdicto la tiene todo órgano jurisdiccional. Es decir, vamos a señalar que un juez siempre va a tener jurisdicción, pero lo que no puede tener es competencia. Reglas de la competencia. Algunas reglas que determinan la competencia son la materia, el territorio, la cuantía y el grado. Por materia vamos a clasificarlos en distintas ramas del derecho, como son la materia civil, la materia familiar, la materia penal, la materia constitucional, la materia administrativa, la materia laboral, la materia agraria, la materia fiscal. Por lo que respecta al aspecto territorial, podemos hablar de lo referente a una ley federal o a una ley de alguna entidad federativa. Y también podemos hablar de la cuantía, que versa principalmente a referencia del negocio jurídico, y asimismo también podemos hacer referencia al grado, que es un elemento que en la actualidad poco a poco empieza a quedar en desuso.
Es muy importante distinguir la diferencia entre proceso y procedimiento. Cuando hablamos del proceso, vamos a hablar de la suma de actos que complementan, que cumplen con la composición de la litis. Mientras que el proceso, o bueno, más bien el procedimiento, es el orden o la sucesión de ese cumplimiento. Es una serie de pasos concatenados que van a ayudar a que encontremos una solución a nuestra controversia. En términos generales, podemos señalar que el proceso es el género y el procedimiento es la especie. Otro concepto que es importante que aterricemos es término y plazo. Por término vamos a señalar que es el límite para que se realice un acto procesal, mientras que el plazo es un lapso de tiempo en el que debe realizarse un acto procesal. Supongamos que tenemos 15 días para la presentación de un acto procesal. El día 15 va a ser el término, porque una vez que transcurra ese 15º día, ya no tenemos la oportunidad de realizar esa actuación procesal. Mientras que el lapso es el término, es el lapso de tiempo que tenemos para realizar esa actuación procesal. La acción procesal vamos a señalar que es un poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho. Esta acción procesal es una facultad de acudir ante los órganos jurisdiccionales para exponer nuestras pretensiones, formulando la petición que afirma como correspondiente el derecho que ha sido vulnerado a la parte actora. Por excepción procesal, vamos a entender un medio de defensa de fondo y de forma, por el cual un demandado opone resistencia a la demanda del actor, resistencia que tiene la intención de destruir la marcha de la acción presentada por el actor. Concluimos esta segunda parte de la asignatura Teoría General del Proceso con un desarrollo muy importante respecto a las partes y los sujetos procesales. ¿Quiénes son partes? Las partes vamos a señalar que es el actor y el demandado, quienes acreditan una legitimación ad causam, una legitimación sobre la causa. ¿Por qué? Porque la resolución que se dicte en esa controversia va a causar un beneficio o un perjuicio en su esfera patrimonial. Va a causar un beneficio o un perjuicio en su persona. Mientras que los sujetos procesales podemos señalar a grosso modo al Ministerio Público, al abogado de la parte actora de la parte demandada, los servicios periciales, la policía de investigación, los terceros, los terceristas, el juez y los auxiliares del juzgador. Vamos a hablar muy claramente del Ministerio Público, de los abogados de las partes, de los peritos y la policía de investigación. Todos estos van a acreditar una legitimación ad processum, sobre el proceso, toda vez que la resolución que se dicte en esa controversia no les va a causar una afectación en su esfera patrimonial. Por otra parte, es importante hacer una diferencia entre el tercero y tercerista. El tercero es un sujeto procesal que de alguna manera no tiene una intervención directa en el conflicto, mientras que el tercerista puede resultar afectado o puede resultar beneficiado como consecuencia de una resolución que dicta un órgano jurisdiccional. Podemos hablar de una tercería excluyente de dominio y una tercería excluyente de preferencia. La de excluyente de dominio es que en todo caso un tercerista en un juicio de naturaleza civil demuestra que tiene un derecho principal sobre un objeto, sobre un bien mueble, mientras el excluyente de preferencia habla de un derecho de prelación. Por lo que respecta al juez, podemos hacer una distinción entre un juez, un magistrado
y un ministro. En ese grado podemos hablar que el juez es un órgano jurisdiccional inferior al magistrado, y a su vez el magistrado se encuentra subordinado al ministro. Algunos auxiliares que participan en la función de juzgador o que auxilian al juzgador en la realización de sus actividades es el secretario. Este secretario puede ser un secretario administrativo que se encarga del correcto funcionamiento del órgano jurisdiccional, de ordenar los expedientes y de facilitar los trámites a las partes que lo soliciten. Un secretario proyectista, que va a ayudar al órgano jurisdiccional a redactar una sentencia. Un secretario de acuerdos, que va a vigilar que se cumplan con las normas dentro del órgano jurisdiccional y asimismo vigilará que se lleve un orden dentro de este órgano jurisdiccional. Un secretario conciliador, que va a pugnar en una primera instancia porque las partes encuentren una solución a su controversia. Y por último, un secretario actuario, que realizará el emplazamiento y realizará las notificaciones que deban ser pertinentes. Muy bien. Con esto terminamos la segunda parte de la asignatura de su asignatura Teoría General de Proceso. Agradecemos mucho que haya llegado a este punto del video. Muchas gracias.